Entonces, para que tengan un poquito de idea de lo que es la anestesia reactiva y peridural. Primero que nada, como ya les había dicho en la visita preanestésica, nosotros lo que más nos enfocamos en la evaluación física es cabeza, cuello, ¿no? Columna cervical y toda la columna vertebral, por si acaso, ¿no? Dorsales, lumbares y región sacra. Es lo que más nos interesa porque son las áreas donde nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, esto que se fue una pregunta de la evaluación diagnóstica y no muchos respondieron. Uno que otro tal vez respondió, muchos no se equivocaron, pero así está conformada la columna vertebral. No se olviden, ya 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Por favor, eso tienen que saberlo como dato general. ¿Ya? Lo mismo. De acuerdo a la posición que estén o a la zona, si son cervicales, dorsales, lumbares, la anatomía en sí de cada vértebra va a cambiar, ¿no? Se modifica dependiendo del espacio en el que estén. Y esto es lo que más a nosotros nos interesa, porque todos esos planos anatómicos son los que nosotros atravesamos para llegar ya sea al espacio subaracnoideo, que es donde hacemos la anestesia raquídea, ¿no? O al espacio peridural, que es donde se hace la anestesia peridural, o epidural, cualquiera de los otros nombres, lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que conocer todos esos planos anatómicos y también se los voy a preguntar en el examen. Así que sáquenle foto, anótenlo, igual se los voy a pasar, apréndanlo de memoria, porque les voy a preguntar qué planos se atraviesan para llegar al espacio peridural, qué planos se atraviesan para llegar al espacio subaracnoideo, falso, verdadero, o simplemente que ustedes me desarrollen todos los planos anatómicos, ¿no? Entonces, como dice ahí, lo primero que atravesamos siempre es piel. Luego tejido celular subcutáneo, ¿no? Y luego ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo. Cuando atravesamos el ligamento amarillo es donde encontramos el espacio peridural. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo sabemos que estamos en ese espacio? Cuando hacemos la anestesia peridural, cuando llegamos a ese espacio hay una pérdida de la resistencia. Nosotros agarramos la aguja conectada a una jeringa vacía, ¿no? Con aire. Y en el momento que nosotros llegamos al espacio epidural o peridural, inicialmente como hemos introducido la jeringa con 2 ml de aire, mientras no estemos en el espacio peridural, nosotros empujamos y empujamos la jeringa y va a haber una resistencia. No va a pasar ese aire, va a estar como bloqueado. Yo voy a empujar el émbolo de la jeringa, el émbolo de la jeringa, y ese aire va a permanecer ahí. Sigo introduciendo. Mientras no llega al espacio, va a seguir habiendo esa resistencia. Cuando ya yo llego al espacio epidural, esa resistencia se pierde. ¿Qué quiere decir? Que yo empujo el émbolo y el aire se va inmediatamente, sin ninguna dificultad. Quiere decir, para nosotros, aquí en Bolivia es nuestra forma de corroborar que estamos en el espacio peridural, ¿ya? En otros países lo hacen mediante ecografía. Nosotros no tenemos ecógrafo para corroborar eso. Entonces lo hacemos mediante esa técnica, ¿ya? Pérdida de la resistencia al aire. Cuando estamos y entonces si vamos a hacer una anestesia subaracnoidea, lo que hacemos es introducir hasta que salga el líquido cefalorraquídeo, lo que nos indica que estamos en el lugar para hacer la anestesia raquídea. Pasa. Buenas tardes. A partir de las 2, ¿no? Sí. Porque voy a hacer con los 3 grupos. Tengo 3 grupos. Ya, gracias. Hasta luego. Algunos ya han podido ver, ¿no? Cuando hemos llegado al espacio subaracnoideo, les hemos mostrado cómo sale el líquido cefalorraquídeo. Y otra forma de corroborar, ¿no? Es
aparte de la salida del líquido cefalorraquídeo, al conectar el anestésico, que es el que vamos a introducir ahí, aspiramos suavemente y se va a ver como si estuviéramos aspirando aceite dentro del agua. Esa viscosidad, ¿no ve? Que se ve cuando se mezcla el aceite con el agua. La misma viscosidad se ve cuando estamos mezclando el anestésico local con el líquido suprarrenal. Entonces quiere decir que estamos en el lugar correcto para introducir la anestesia. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Los planos anatómicos. Bloqueo peridural. ¿Qué es lo que afecta? Como dice aquí, la función nerviosa, tanto sensitiva como motora, ¿no? Que quiere decir que el paciente no va a poder mover sus extremidades y tampoco va a poder sentir ningún tipo de dolor, ¿no? ¿Qué más? El nivel de la anestesia y la duración de la misma, ya, a diferencia de la anestesia subaracnoidea, va a estar definida por la cantidad de volumen que nosotros usemos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más volumen yo use de anestesia, quiere decir que va a durar más el procedimiento, el volumen de la anestesia, el nivel de la anestesia también va a ser más alto, entonces va a depender mucho del volumen, de la cantidad de volumen que yo uso. Normalmente, ¿qué es lo indicado y lo correcto? Ya, que sean por lo menos unos 22 ml de volumen. A diferencia de la anestesia raquídea, que ahí usamos solo 4 ml, pero es por las características químicas del anestésico local, ¿no? Ahora, si bien el bloqueo epidural va a estar dado por el volumen, es importante conocer también que existe una dosis tóxica de lidocaína. ¿Qué quiere decir? Que en un paciente que pese 70 kilos, yo no puedo administrar, o se dice que se debe administrar máximo de 5 a 7 miligramos de lidocaína por kilo peso. Por 70 no puedo exceder de esa dosis en el paciente. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, puedo producir una intoxicación por anestésicos locales. Y aquí es una complicación grave porque el paciente empieza a convulsionar. Y es una convulsión que cuesta mucho que se dé. Entonces, por eso es que si bien depende mucho del volumen, no solo de la anestesia peridural, sino también las anestesias que se hacen en los miembros superiores, en los troncos nerviosos, para hacer bloqueos de miembros superiores, también depende de la cantidad de volumen, porque a mayor volumen, mejor bloqueo anestésico, pero nunca debemos olvidarnos también que existe una dosis tóxica, de la cual yo no me puedo pasar. ¿Ya? El equipamiento, como cualquier procedimiento invasivo que se va a hacer al paciente, debemos tener todo el equipamiento para hacer asepsia, antisepsia material, guantes, gasa, alcohol yodado, que en algunos lugares se sigue usando, ¿no? Podemos hacerlo, como dice ahí, la anestesia peridural en decúbito lateral o en paciente sentado. ¿Ya? Nosotros la verdad no acostumbramos mucho a hacer el decúbito lateral a menos que el paciente lo requiera. Cuando tiene una úlcera sacra gigante, un absceso perianal tremendo, que el paciente por lógica no se pueda sentar, entonces ahí obligadamente hacemos decúbito lateral. Como no tenemos, ¿cómo se llama? No lo hacemos a diario, a veces hay un poquito de dificultad, ¿no? Para hacer el decúbito lateral. Nos cuesta un poco más a nosotros, principalmente en el hospital, pero existen esas dos formas de hacer la anestesia peridural, ¿ya? Decúbito lateral, del lado que el anestesiólogo sea más bien, o sea, más cómodo, ¿no? Puede ser el lado izquierdo o el lado derecho. En la mujer embarazada siempre debe ser del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si la ponemos del lado derecho, vamos a comprimir la vena cava, por lo tanto por el útero va a comprimir la vena cava, por lo tanto va a haber menor retorno venoso, menor precarga, mayor hipotensión en la paciente. Entonces siempre se la tiene que llevar hacia el lado izquierdo.
ya sea raquídea o peridural. Entonces, embarazada, por si se lo pregunto, si vamos a hacer la anestesia de decúbito lateral, ¿no? Ya sea peridural o raquídea, cualquiera de los dos, siempre se la debe colocar en decúbito lateral izquierdo, no se olvide. ¿Para qué? Para que haya menor efecto, podemos decir así, sobre la circulación. Por eso si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando se hace la anestesia raquídea y se acuesta a la paciente, mientras el cirujano pone la sonda, mientras se prepara, hay alguien que está lateralizando el útero de la mujer embarazada. No sé si han visto, ahora que vayan se van a dar cuenta. Hay alguien que ni ve, se anestesia a la paciente, está lateralizando el útero hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la anestesia de por sí ya va a disminuir la presión arterial, porque produce un bloqueo simpático, ¿ya? Lo cual va a llevar a disminuir la presión arterial y todo eso. Sumado a eso, más la compresión del útero gravídico sobre la cava, esta hipotensión puede ser aún mucho más grave. Y aunque ustedes no lo crean, pacientes que llegan con presión de 120-80, o 130-80, con presiones normales, si no se toma en cuenta la lateralización del útero, ni bien usted lo acueste, le toma otra vez la presión, tiene una presión de 50-30, 60-30, entonces hay que iniciar bastante líquido, vasoactivo, para aumentar la presión arterial, ¿no? Porque si nos tardamos mucho en actuar, esa hipotensión puede llevar incluso a un paro, ¿no? Una taquicardia inicialmente tratando de compensar esa hipovolemia, por así decirlo, ¿no? Esa disminución del retorno venoso seguido de una bradicardia, y la paciente puede hacer paro. Entonces, por eso es muy importante la lateralización del útero. Como en todo procedimiento anestésico, también ustedes ya han sido testigos de ello, antes de hacerlo tenemos que saber los signos vitales de la paciente. ¿Para qué? Para saber si tengo que disminuir mi dosis, para saber si antes de hacer la anestesia, porque resulta que mi paciente está con una presión de 90-50, yo necesito hacerle una carga hídrica. ¿Qué quiere decir? Pasarle unos 300 o 400 ml de solución, para saber si antes de hacer la anestesia yo tengo que hacer algún vasoconstrictor. O vasoactivo. Todo eso, ¿para qué? Para que la hemodinamia de la paciente no se altere mucho, ¿no? No se altere mucho. Porque aparte de eso también hay, no solo por la paciente, sino porque si hay una hipotensión, ¿no? Y la paciente está tratando de compensar esa hipotensión, valga la redundancia, el que va a sufrir ahí también va a ser el feto, porque le va a llegar menos oxígeno. Recuérdense que en nuestro cuerpo tenemos órganos diana, y cuando hay hipovolemia o hay disminución de la presión arterial, tratan de proteger ¿qué órgano? ¿Saben? ¿Qué más? ¿Qué más? Riñón, cerebro, ¿qué más? Corazón. ¿No? Entonces, para el cuerpo femenino, el feto queda en un segundo plano. Entonces, también debemos proteger al feto con estas medidas antes de hacer la anestesia. Porque el feto va a sufrir ¿cómo se llama? Puede tener, ¿cómo se llama? Va a haber una menor perfusión útero-placentaria, lo cual le va a llegar menos oxígeno al feto, y eso puede también repercutir en él. Entonces tenemos que tomar los signos vitales, ver si no hay alguna alteración en el electrocardiograma, y luego de ello proceder con la anestesia.
La técnica ya la han visto. Sentamos al paciente, hacemos asepsia, antisepsia y de acuerdo a la aguja palpamos el espacio, de acuerdo al procedimiento también, y vamos introduciendo la aguja, ¿no? Vamos introduciendo la aguja hasta conseguir la pérdida de resistencia que ya les dije al aire, ¿no? O al líquido, lo cual nos indica que estamos en el espacio peridural. Esto me olvidaba. En el caso de la anestesia epidural o peridural, como la aguja es tan gruesa, no podemos introducirle la aguja si primero no administrar anestésico local en la piel, en la zona donde vamos a introducir. Entonces lo primero que hacemos es poner anestesia local en esa zona, con una aguja mucho menor, y luego posteriormente introducimos la aguja. La siguiente clase, si me pueden hacer recuerdo para el otro lunes para que les traiga una muestra de cada una para que ustedes puedan ver la diferencia por si no han visto, ¿ya? Escríbanme en la mañana, por favor. Y esto es lo que les decía. ¿Cómo sabemos que estamos en el espacio peridural? Porque hay una pérdida de la resistencia al aire o al líquido, si es que en vez de aire usamos líquido. Algunas personas prefieren no usar aire, ¿por qué? Porque ese aire, ya en algunos casos, porque es algo raro también y que no es frecuente, puede irse al cerebro, ese aire. Y produce, dependiendo de la zona donde se habitúe esos 2 centímetros de aire, puede producir algunas lesiones neurológicas. Por eso es que hay gente que prefiere no usar el aire y directamente usar líquido. ¿Qué líquido? El lidocaína. Lo mismo, se va introduciendo y el momento en que la lidocaína ingresa con facilidad al espacio, quiere decir que ese es el espacio peridural. Otra técnica para saber si estamos ahí es la técnica de la gota colgante de Gutiérrez. ¿En qué consiste? No lo hacemos porque es muy moroso, pero ¿qué es lo que dice, lo que indica esta prueba? Estamos aquí, está la espalda del paciente, estamos con la aguja. Estamos con la aguja y en el momento en que hay la pérdida de la resistencia, ¿no ves? Se dice que se tiene que introducir una gota aquí en la aguja. Y si esa gota es aspirada inmediatamente, ¿no?, por una presión negativa, quiere decir que sí estamos ahí. Es la pérdida, la técnica es la gota colgante de Gutiérrez, así se le dice. Pero es muy moroso, o sea, si ya pasó el líquido, pasó la resistencia, o sea, ya, ¿qué más? Ponerle la gotita ahí y esperar que se aspire, también no va a demorar mucho, pero los cirujanos son locos porque ni bien se anestesia y ya se corta, se comienza la cirugía, entonces demoraría un poquito más eso. Por eso es más que todo que no se lo revise. ¿Cuándo está indicado? No solo para cesáreas, puede ser para hernias, ¿no? Todas las cirugías abdominales de abdomen inferior, hernia, cirugías urológicas también, fimosis, pacientes con fimosis que se les va a realizar prostatectomía, orquidopexia, todo lo que sea de abdomen inferior. Puede ser para algunas cirugías traumatológicas también, cirugías vasculares, safenectomía, ¿no?, para los partos sin dolor. Y cuando se usa en combinación con la anestesia general, que se puede hacer, y ahí se llama anestesia general combinada, ¿no?, que se hace ambas cosas. Se hace la anestesia peridural y posteriormente se intuba al paciente. ¿Con qué fin? Con que usemos menos de dosis tanto de opioides como de agentes haloginados del ceborano, ¿no? Porque al estar anestesiada la zona inferior, quiere decir que el paciente no va a sentir dolor, ya va a estar anestesiado por la anestesia. Entonces, pero ¿para qué lo intubamos? Para cirugías que tal vez requieran mucho manipuleo de la cavidad abdominal. ¿Cuándo? Una laparotomía, ¿no?, una paciente que tiene su colostomía y va a entrar para que le hagan la reconstrucción, ¿no?, que cierre la colostomía y que nuevamente anastomosen los intestinos. Entonces hay mucho manipuleo de la cavidad abdominal. Entonces, para que ese manipuleo no le incomode al paciente, que lo hacemos dormir, ¿no?, lo intubamos. Y esa técnica, como les dije, se llama anestesia combinada.
¿Qué contraindicaciones absolutas existen? Todas estas. Trastornos de la coagulación, shock hipovolémico, ya les dije, paciente ASA 4 que esté con un shock hipovolémico y que no me va a colaborar para sentarse, que está incapacitada, por más que sea una cesárea, tengo que hacer la anestesia general. Por eso es una contraindicación absoluta de la anestesia peridural raquídea, shock hipovolémico. Alteraciones cardíacas graves, como bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, taquicardias ventriculares frecuentes, ¿no? Extrasístoles ventriculares frecuentes, cardiomegalias, cualquier complicación cardiológica grave está contraindicada, ¿no? Presión intracraneal elevada también. Infecciones en el sitio donde vamos a hacer la punción está contraindicado. No podemos, porque vamos a arrastrar las bacterias que están en la piel hacia el sistema nervioso central del paciente, ¿no? Alergias a los anestésicos locales, ¿no? Y que el paciente no quiera, porque hay pacientes que no quieren que se les haga la anestesia en la espalda. Esas son contraindicaciones absolutas. Revísenlo, véanlo, porque se los voy a preguntar. Contraindicaciones relativas. ¿Qué quiere decir? Que hay que valorar el caso y definirlo, juntamente con el consentimiento del paciente. Una sepsis, que un paciente esté con unos 20.000, 25.000 de glóbulos blancos, pero que su estado general no esté aún muy comprometido. Podemos, ya. Lesiones, algunos pacientes que tienen algunas lesiones, hemiparesia, ¿no? Sobre todo que han tenido pacientes parálisis de alguna extremidad, se puede igual, ¿no? Niños, ¿no? Niños de ¿cuánto? 4 o 5 años, porque en ellos también se puede hacer peridural. Claro que la aguja es de menor diámetro. Y que no colaboren, por supuesto que no se les hace. Y deformidades graves de la columna, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que se puede hacer un intento de hacer el procedimiento y ya en caso de que no se encuentre el espacio peridural, bueno, se procede a hacer anestesia general. Esas son contraindicaciones relativas. Estúdienlas para que no se confundan si es que les pregunto. ¿Cuáles son las complicaciones, contraindicaciones absolutas y cuáles las relativas? Ahora, ¿qué complicaciones yo puedo tener con este tipo de anestesia? Uno, que es la cefalea por función dural. Ya sea porque no me di cuenta que rajé la duramadre, con la aguja la rajé y por ahí hay fuga de líquido cefalorraquídeo, o porque intentando hacer la anestesia peridural introducí mucho la aguja y cuando veo viene el líquido cefalorraquídeo como un grifo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Inmediatamente hacer una profilaxis de cefalea por función. ¿En qué consiste nuestra profilaxis? Analgésicos, vía oral, pero que tengan cafeína. Normalmente nosotros usamos aquí la ergotamina o Fargot o ibuprofen. ¿Qué otra medida usamos para prevenir la cefalea por función dural? Reposo absoluto. No se puede levantar a la paciente para nada, por lo menos 2 días. Hidratación. Tiene que tomar la mayor cantidad de líquido, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. ¿Para qué? Para que esa apertura que hay en la duramadre pueda cerrarse. Cuando hacemos la anestesia raquídea, no hay incidencia porque la aguja de la anestesia raquídea es muy pequeñita, entonces no hay repercusiones, no hay gran fuga de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto no hay esta complicación. Pero la aguja de la peridural es bien gruesa, entonces puede existir esa complicación, pero para prevenirla usamos esto. En caso de que pase
unos 4 días. Y el dolor, porque es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza que tiene una característica, que la diferencia de las demás. Es una cefalea que cede con el reposo, pero se intensifica con la deambulación, o sea, cuando la paciente se para y camina. Esa es la característica de este tipo de cefalea, ¿no? Y está acompañado también de vómito. Entonces, si yo se lo pregunto, ahí está. Cefalea por punción dural, cefalea que cede con el reposo y que aumenta o se intensifica cuando la paciente se pone de pie o camina o deambula. Esa es la diferencia. Cuando han pasado 4 días y estas medidas no han funcionado, ya en último caso se procede a hacer lo que se llama el parche hemático. ¿En qué consiste ese parche hemático? Se posiciona a la paciente como para hacer la anestesia peridural, ¿no? Cuando ubicamos el espacio, hacemos la asepsia, antisepsia. Cuando estamos en el espacio peridural, ¿no? Sacamos inmediatamente sangre de la paciente, aproximadamente unos 15 ml, y en vez de pasarle la anestesia local, ¿no? Los anestésicos locales, le pasamos esa sangre. Y con eso vamos a conseguir parchar este hueco, este orificio, y ya no va a haber fuga de líquido cefalorraquídeo, y con eso en teoría se tiene que acabar la cefalea. Ya en último caso, yo particularmente lo llevo como última opción. ¿Por qué? Porque puede tener riesgos también, infecciones, y sobre todo eso, infecciones. Entonces, siempre hay que explicar al paciente que, como última opción ya se ocupe eso. Primero hay que intentar con este tratamiento. Y particularmente yo con este tratamiento no he tenido problemas. ¿Qué otra complicación puede haber? El síndrome neurotóxico de la cola de caballo, con incontinencia urinaria, fecal, pérdida de sensibilidad en toda la región perianal, ¿no? Hematomas, infecciones. Si es alérgico al anestésico local y yo no sabía, ¿no? Puede tener una reacción alérgica. Y otra complicación, que no sé si llamarlo complicación, que sea una anestesia peridural fallida. Que yo crea que estoy en el espacio, le pongo la anestesia, lo acosto al paciente, espero los 10 a 15 minutos quieran comenzar y el paciente le duele. Como les dije, como acá no tenemos ecógrafo para corroborar que estamos adecuadamente en el espacio, a veces pueden haber, a diferencia de la raquidia, pueden haber más fallas en hacer este procedimiento. Los volúmenes que normalmente usamos para cada procedimiento, para que lo sepan, esto no se lo voy a preguntar, ¿no? Pero a medida que sean cirugías más altas, ¿no? De niveles más altos, vesícula, hernias umbilicales gigantes, ¿no? Que abarcan la región epigástrica también, entonces se puede usar hasta 20 ml de volumen. Y para cirugías pequeñas, ¿no? Que sean de miembro inferior, abdomen, aquí está mal, de miembro inferior, medio, de 10 a 15 ml de volumen. ¿Qué medicamentos se usan? En la actualidad, lidocaína y bupivacaína, nada más. Esos 2 medicamentos usamos para hacer la anestesia peridural. Lidocaína y bupivacaína. La anestesia subaracnoidea. Como ya les dije entonces, a diferencia de la anestesia peridural, la anestesia subaracnoidea se coloca en el espacio subaracnoideo. ¿Qué planos atravesamos? Los que ya les dije, los mismos, ¿no?
Lo mismo que la anestesia peridural, hay un bloqueo simpático que puede llevar a una disminución de la precarga, hipotensión, una vasodilatación, lo cual en general va a causar una hipotensión en la paciente, ¿no? Hipotensión que tenemos que corregir con líquido y vasoactivo de acción rápida y corta. La anatomía es la misma que ya vieron, igual se puede hacer de cúbito lateral. El equipamiento, lo mismo. Los anestésicos que usamos en la actualidad, la bupivacaína es el único que usamos nosotros. Pero a diferencia de la que se usa en la anestesia peridural, tiene que ser hiperbárica o pesada. Esa es la que nosotros usamos para hacer la anestesia regional. Bupivacaína, hiperbárica o pesada. Indicaciones similares a las de la anestesia peridural, ¿ya? Cirugías abdominales, ¿no? Bajas, pélvicas, en obstetricia, urología, cirugías vasculares. Yo por lo general, no sé si les conté a ustedes o a los otros grupos, yo por lo general, si tengo que decir entre una anestesia raquídea o peridural, yo prefiero la raquídea. Porque yo puedo ver que estoy en el espacio, ¿por qué? Porque voy a ver la salida del líquido cefálico raquídeo. Y contrario a la peridural, que no tengo cómo corroborarlo exactamente, no es algo que yo estoy viendo. Me guío sí por la pérdida de la resistencia, pero puede darme también falsos positivos. Entonces yo prefiero la anestesia. Y porque también tuve un paciente que, no sé si le conté a ustedes, por ejemplo, le hice peridural, ¿no? Y una complicación que no está ahí, ¿no? Y que se puede presentar se llama anestesia raquídea total. ¿Complicación? Una complicación. ¿Qué significa? Cuando estamos haciendo la peridural, les dije que inicialmente podríamos ver la salida de líquido o a chorro, con presión, porque la aguja es gruesa, es grande. Pero cuando a veces, sin querer, rasgamos, hacemos una pequeña fisura en la duramadre y no nos damos cuenta, y no hay esa salida así profusa como cuando ya estamos en el espacio surenodeo, no sale nada, pero sin querer la punta de la agujita rasgó la duramadre. ¿Qué puede ocurrir? Que a los minutos, ¿no? Yo paso el anestésico, todo normal, tranquilo, a los minutos el paciente presenta esta complicación. ¿Cómo se manifiesta? Pérdida de la conciencia, pérdida de todos los reflejos, no hay reflejo corneal, usted lo puede intubar sin colocarle absolutamente nada, está totalmente relajado, totalmente bloqueado, las pupilas están midriáticas, ambas, y no respira, por supuesto, tengan miedo. Entonces, inmediatamente, hemodinámicamente puede haber una hipertensión y luego la presión no se modifica tanto, pero el paciente entra en apnea, usted lo revisa, le habla, nada, como que le hubiera puesto atracurio o un relajante y no responde, no respira nada, y las pupilas, esa es la diferencia, que las pupilas son así, como que estuvieran en paro, no hubieran hecho paro, pupilas enormes, gigantes. ¿Qué es lo que se hace? Se intuba inmediatamente y se espera que este anestésico, que dura unas 3 horas por lo menos en eliminarse, pase. Pasadas las 3 horas, ese paciente comienza a despertar, a respirar, sin absolutamente ningún problema. Eso es lo bueno, si es que uno ha actuado rápido. Pero si ese paciente estuvo hipóxico y nadie se dio cuenta varios minutos, esa es otra cosa, que es lo que a mí me ocurrió. Y mi paciente, y esto debería presentarse en los 5, 10, hasta 20 minutos después de poner la anestesia, minutos. A mí me ocurrió eso, a ver, como 4 horas después de que le puse la anestesia.
4 horas después. Era de no creer. Yo inicialmente dije, ¿será que es esto? Pero lo que me hacía dudar era el tiempo. A las 4 horas o 3 horas ya ese alimento había estado eliminado. Y no fue así. En algún momento, alguna parte pasó allí 4 horas después y me hizo eso este paciente en recuperación, cuando estaba en la unidad de recuperación con anestesia, ya para irse a su cama. La enfermera me gritó, me llamó y me dijo, no, primero me llamó y me dice, el paciente le cuesta un poco tragar su saliva. Entonces yo fui y hablé con el señor, él hablaba, le dije, ¿qué le cuesta? Me cuesta un poquito tragar, pero parece que es porque no he comido nada, debe estar seca mi garganta. Ah, ya, le dije, cualquier cosa me avisa, estoy acá. Estaba yo recibiendo otro paciente que iba a operarse. No pasaron ni 5 minutos. Doctora, corrí. Así como les dije, en apnea, 0 reflejo, pilas hidráticas, me lo llevé, lo intubé, y con la duda inicialmente porque había transcurrido mucho tiempo de que debió haberse presentado, pues no, la complicación. Le hicimos tomografía, no había nada, pensando tal vez en un ACV o algo que fuera tan masivo como para que él entre en ese estado. Pero a las 2 horas ya el paciente comenzó a respirar, despertó sin ninguna complicación, gracias a Dios. Pero desde esa vez yo no me gusta mucho hacer anestesia peridural, porque queda como que algo. Y peor en el hospital japonés, por lo menos ahí donde yo trabajaba, ahí por norma, y que es lo correcto, están en recuperación con anestésica 2 horas. En el hospital están 1 hora, porque tenemos muchos quirófanos y la sala de recuperación es muy pequeña, entonces tienen que estar menos tiempo los pacientes. Peor, por eso no me gusta hacer. Porque así un paciente de esto presenta eso en piso, chao, porque no hay carro de paro, no hay ambú, no hay, su carro de paro está totalmente vacío, no tiene las drogas esenciales. Y por último, aunque tuviera todo, hasta que alguien se dé cuenta que el paciente esté en paro, ¿cuánto tiempo podría pasar? Porque la enfermera no está ahí. La enfermera pasa con su ronda de medicamentos hasta la cama 20 y pico, acaba, va, anota su librito y otra vez vuelve. Entonces, pueden pasar muchos minutos, ¿no? hasta que un paciente que esté en paro, en apnea, lo que sea atendido y socorrido. Y hasta traer las cosas y demás. Entonces, en piso se moría ese paciente, ¿no? Por eso es que yo, como les digo particularmente, no me gusta mucho la peridural. Acá, como les dije hace rato, el anestésico que usamos para hacer la raquidia acá en Bolivia es la hiperbárica, ¿ya? Pesada, contraindicaciones similares a las de la anestesia peridural, ¿no? Infecciones en la zona de la punción, alergias a los anestésicos locales, hipertensión intracraneal, negativa del paciente, que él no quiera que le toquen la espalda, porque hay mucha gente que todavía sigue con la idea de que se les roba líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Que antes hablaban de eso, que les roba para venderlo. Hay mucha gente que sigue pensando eso, y no hace mucho había una persona reclamando en el hospital que le habían sacado líquido para venderlo. Entonces hay todavía esas creencias, ¿no? Alteraciones de la coagulación, enfermedades neurológicas, sepsis. Aquí no se ve bien, ¿no? Pero esta de acá, esta rosadita de acá, esta es la aguja para peridural y la de allá es para raquidia. Por favor, háganme recuerdo el lunes, cualquiera, ¿ya? Que les traiga las agujas para que puedan ver aquí la diferencia. Es abismal, pues la raquidia es como un cabello más o menos, es bien finita. En cambio la otra es bien gruesa. Y esos son todos los materiales que tenemos que tener siempre que hacemos una anestesia raquidia o peridural. Igual tenemos que tener todo a mano para intubar, porque no sabemos en qué rato se puede complicar un paciente, ¿no? Entonces igual hay que tener todo a mano para intubar. Y esa es nuestra cajita de bloqueo, ¿no? Generalmente antes venía, cuando es peridural viene así esta cajita con las agujas de vidrio, ¿no? O las jeringas de vidrio, perdón, ¿no? Y con todo el material para hacer asepsia y antisepsia. Se ve ahí
Ay, no, es gruesa esa aguja. Es bien gruesa. Gracias a Dios es que ya no hay estas agujas metálicas. Fíjense, estas son agujas metálicas que se usaban, se reesterilizaban, se volvían a usar, se volvían a esterilizar durante años, hasta que hace unos 10 años más o menos llegaron las descartables. ¿Ya? Y yo creo que llegaron en un momento adecuado porque en la maternidad hubieron 3 casos el mismo día de pacientes que le hicieron cesárea y quedaron con hemiparesia. No se sabe si fue algún detergente que quedó en la aguja, ¿no? Y que al pasar la anestesia se fue al sistema nervioso de la paciente. No se sabe si fue algún químico tal vez que usaron para desinfectar, no se sabe. Pero justo en ese momento comenzaron a llegar las agujas descartables y por supuesto que todo el mundo ya lo compró en todos los hospitales, porque esto ocurrió en la maternidad. Creo que 2 de ellas lograron a los meses recuperar la movilidad de sus extremidades con fisioterapia, tratamiento, pero una creo que no consiguió, quedó nomás o paraplegia, perdón. Entonces, antes pues había las complicaciones y nadie culpaba al médico, ¿no? Ahora cualquier complicación que haya, aunque sea algo que se pueda esperar, ya es responsable el médico. Entonces, tomando en cuenta eso, que nosotros nos tenemos que cuidar bastante. Por ejemplo, si el paciente no quiere que le toquen la espalda porque piensa que le vamos a sacar su líquido cefalorraquídeo para venderlo, hay que respetar eso y no hacerlo. No insistirle, porque a veces cuando se insiste es cuando ocurren los problemas.